Saludos a todos mis estudiantes del curso de Intervenciones Psicopedagógicas ante conductas disruptivas y dificultades de aprendizaje. Estoy muy satisfecha por todos los deberes que han entregado hasta ahora respecto al deber anterior en donde les solicité llenaran y realizaran un test de estilos de aprendizaje. Fue una actividad bastante provechosa porque considero que ustedes saber identificar cuál es su estilo de aprendizaje, bien sea auditivo, visual o kinestésico. A partir de allí, ustedes van a poder incluso desarrollar su memoria a largo plazo porque están utilizando el canal y el estilo de aprendizaje adecuado para obtener un aprendizaje significativo. ¿Qué quería lograr con todo esto? Que reconociéramos la importancia de identificar el canal de aprendizaje de nuestros niños, porque a través de allí nosotras vamos a poder desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para cada uno de esos estilos de aprendizaje y de esta manera pues propiciar un aprendizaje adecuado para ellos. En este sentido, pues nuestra clase hoy va a hacer continuidad de lo que es el módulo de trastornos de aprendizaje llamado Aprender es un derecho de todos, porque la clase anterior hablábamos de la importancia que era diferenciar entre lo que es una dificultad de aprendizaje y lo que es un trastorno de aprendizaje, sabiendo pues que las dificultades de aprendizaje sí las podemos atender como profesionales, puesto que estamos capacitadas y licenciadas en términos de educación. Sin embargo, en lo que respecta a trastornos de aprendizaje no tenemos las competencias, no tenemos la licencia para atender este tipo de situaciones. Por eso les comentaba que les iba a enseñar a identificar ciertos indicadores, pero no a diagnosticar ni mucho menos a tratar, sino a hacer diagnósticos presuntivos, hacer un buen informe de remisión y esto pasarlo al especialista competente y que nos ayude con este caso particular de este niño o niña el cual estemos trabajando en el aula de clase. La intención del curso principalmente es sensibilizarlas a ustedes y a través de esa sensibilización se va a trabajar con ustedes, pues sensibilizar a los padres y representantes y así trabajar todos en conjunto. Recordando que hay que tener especial cuidado con estos temas de dificultades y trastornos, puesto a que muchas veces también intervienen otros factores importantes como lo es la crianza y el ambiente familiar, en el ambiente del hogar en donde el niño o la niña se desenvuelva, puesto que a veces consideramos una conducta disruptiva o una conducta agresiva dentro del aula y no nos percatamos que muchas veces este viene siendo como un patrón familiar que se sigue de generación en generación en el hogar y que no estamos tratando, no estamos trabajando conjuntamente con los padres porque corregimos la escuela, pero en el hogar esta conducta se sigue reforzando, entonces el trabajo no es en conjunto y por eso el resultado no es perdurable en el tiempo. Entonces, obviamente la conducta que nos está afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje va a seguir afectando todas las áreas y todo el contexto del niño, incluso el aprendizaje, siendo este el motivo principal de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que son los hemisferios cerebrales, porque no solamente es identificar el estilo de aprendizaje y el canal de aprendizaje que utiliza nuestro niño o nuestra niña, sino también los hemisferios, porque a través de la utilización del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, dependiendo de cuál predomine más en el niño o la niña, dependiendo de eso, nuestras estrategias también van a funcionar o por el contrario no van a dar los resultados esperados. Entonces la clase de hoy va a estar diseñada, va a estar dedicada a trabajar los hemisferios cerebrales. Vamos a hacer incluso una clase teórica práctica porque al final vamos a hacer unos increíbles ejercicios que nos van a servir para ejercitar nuestro cerebro, lo que se conoce en el ámbito de educación como gimnasia cerebral y vamos a poder no solamente aplicarlo para nosotras, sino también para nuestros niños en ciertos momentos de la clase en donde estén un poco fatigados y reactivamos así el conocimiento, el aprendizaje, la memoria, la concentración, la atención y están bastante interesantes. Así que la invitación es que lo hagamos en conjunto, lo trabajemos entre nosotras y a partir de allí, sabiéndolos manejar perfectamente, entonces aplicarlos a nuestra población con la que estemos trabajando. Muchísimas gracias y comenzamos con la clase del día de hoy. Saludos estimados estudiantes del curso de Intervenciones Psicopedagógicas ante conductas disruptivas y dificultades de aprendizaje. El día de hoy pues continuamos con lo que es el segundo módulo llamado Aprender es un derecho de todos y pues nos centramos
básicamente en lo que es el aprendizaje, todo su funcionamiento, toda su estructura y lo que hay que conocer realmente para poder diferenciar lo que es una dificultad de aprendizaje y un trastorno de aprendizaje. Lo que quiero con esta clase es primeramente recordar la diferencia principal en lo que es dificultad de aprendizaje y trastorno, puesto que muchas veces confundimos estos términos y pensamos o creemos que trabajan de la mano, cuando realmente hay que tener especial cuidado con trabajar con una cosa o con la otra. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, estudiantes y futuros profesionales en esta área, nos estamos refiriendo a que hemos evaluado ya todas las áreas y todo el contexto de la vida del niño o de la niña, es decir, que el niño cumpla con una buena alimentación, que el niño cumpla con un buen seguimiento, un buen apoyo por parte de los padres y los principales cuidadores, hermanos, abuelos, tíos, que el niño tenga una regularidad en la escuela, es decir, que cumpla y asista regularmente a la institución, que el niño tenga buenos hábitos de estudio. Si uno de estos aspectos está fallando, obviamente le va a repercutir en el aprendizaje y va a haber una dificultad en el aprendizaje. Pero si por el contrario, el niño tiene todas estas áreas y todos estos contextos de manera funcional, es decir, de manera adecuada, y aún así el niño no aprende o aprende a un ritmo diferente al resto de los niños, entonces probablemente estemos frente a indicadores de algún trastorno del aprendizaje. Recordando de manera muy importante que no estamos capacitados ni licenciados para diagnosticar ni tratar. Únicamente nuestra función y nuestro límite profesional nos permite identificar indicadores y posteriormente remitir a los profesionales especialistas en cada área del aprendizaje para ayudarnos a trabajar con estos casos de la mano con los representantes, con los padres, con el docente encargado y por supuesto con el especialista en el área. De esta manera, pues, estoy segura que vamos a lograr que el niño avance y que el niño aprenda de manera significativa. En base a la clase anterior, muchos estudiantes y muchos estudiantes también me solicitaron que ampliara un poco lo que es los trastornos de aprendizaje en cuanto en qué edad se diagnostica cada trastorno del aprendizaje. Y pues sí, es importantísimo porque les decía a ustedes que trabajamos con una edad muy sensible, una edad preescolar en donde aún no se puede diagnosticar ningún trastorno del aprendizaje. Únicamente identificar, estar frente a una posibilidad lejana y sensibilizar a los padres en este sentido para mejorar los hábitos de sus niños y evitar futuros trastornos en la edad escolar, que es en donde realmente se puede diagnosticar algún trastorno. Con respecto vamos a volver a las láminas anteriores y a centrarnos en lo que es los trastornos de aprendizaje para hablar en cuanto a la edad para diagnosticar. Tenemos que la dislexia no se puede diagnosticar a temprana edad, ya que debemos observar una discrepancia del nivel de lectura de 2 años como mínimo, y no es hasta los 8 o 9 años cuando esto se puede contrastar. Por el contrario, la discalculia que tenemos por acá, resulta que se puede detectar un problema de discalculia entre los 6 y los 8 años de edad, momento en que se introducen las matemáticas como materia independiente y se pueden comparar el rendimiento de unos niños con otros. Para realizar un correcto diagnóstico es necesario que sea diferencial. Por ello es que se insiste en que la edad escolar es la indicada para poder evaluar, diagnosticar y tratar este tipo de trastornos, ya que ellos están ya familiarizados con las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes, y es entonces donde se ve ese posible trastorno, el cual no podemos abordar, insisto, sino de la mano con un profesional experto en el área de aprendizaje. Tenemos también lo que es la disgrafia, y para el establecimiento del diagnóstico de la disgrafia es necesario tener en cuenta el factor de la edad también, de igual manera, dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado el periodo de aprendizaje, después de los 7 u 8 años. No es adecuado el diagnóstico si se realiza antes de la edad indicada. Con respecto al TDAH, insisto en este tema del TDAH también porque muchos me han demostrado mucho interés por ser uno de los
de las mayores modas que tenemos en el término de trastornos, de diagnósticos muchas veces errados y de tratamientos. Y sabemos que el TDAH es déficit de atención o hiperactividad. Y me preguntaban cuál es la causa inicial de este trastorno de la conducta y del aprendizaje. Sin lugar a dudas, si es de la conducta, afecta principalmente al aprendizaje, además de todas las áreas de la vida del niño. Yo les indico en esta clase de que no existe una causa única para este trastorno, sin embargo se conoce que el 75% se le atribuye a factores genéticos y el otro 25% a factores ambientales. Por otro lado, los manuales de diagnóstico fijan como edad para determinar el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad los 7 años de edad, pues se establece que hasta la edad de los 6 años los niños no presentan patrones de conducta fijos debido a la variabilidad del niño en sus respuestas al entorno. Una vez aclarado este punto y reconociendo que no estamos en capacidad de diagnosticar ninguno de estos tratamientos, ninguno de estos trastornos, ninguno de estos diagnósticos, continuamos con nuestra clase del día de hoy. Y es que hoy me quería centrar específicamente en los hemisferios cerebrales. Recordando que el deber anterior yo les solicitaba que realizáramos un test de estilos de aprendizaje y que en base a los resultados pues comentáramos alguna experiencia que hayamos tenido de acuerdo al canal de aprendizaje que nos arrojó los resultados del test. ¿Por qué quería yo que ustedes realizaran este test y verificaran cuál es su canal de aprendizaje? Porque si nosotros identificamos cómo aprendemos y a través de qué canal, si es visual, si es auditivo y si es kinestésico, como lo tenemos en esta lámina, entonces nuestro aprendizaje va a ser más significativo y de hecho eso contribuye mucho a lo que es nuestra memoria a largo plazo. Si aprendemos de una manera adecuada a través del canal adecuado, ese aprendizaje va a perdurar allí y va a incluirse en la memoria a largo plazo. Si por el contrario aprendemos a través de un canal errado, entonces ese conocimiento no va a pasar de los 2 o 3 días o probablemente de manera máxima 2 o 3 meses. ¿Por qué quería que ustedes vivieran esta experiencia? Porque es necesario que nosotros aprendamos a identificar cuáles son los canales de aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas y de esa manera utilizar las estrategias pedagógicas adecuadas para que ellos aprendan de manera significativa. Una de las estudiantes por medio de la plataforma me preguntaba si existe algún test de estilos de aprendizaje para niños y por allí en el deber del día de hoy les voy a dejar algún enlace, algún link para que ustedes vean un test de canales de aprendizaje que le pueden aplicar a un niño en edad escolar y que les va a permitir también adecuar sus estrategias en el aula de clase. Está excelente ese test y se los recomiendo, lo pueden aplicar mientras tanto a sus sobrinos, a sus hijos, y van a ver que sí es bastante funcional. Una vez aclarado este punto de los canales de aprendizaje y la importancia de identificarlos también para contribuir al excelente aprendizaje, pasamos a lo que son los hemisferios cerebrales. ¿Por qué es importante conocer los hemisferios cerebrales? Primero quiero aclararles, los hemisferios cerebrales son las dos mitades del cerebro. El cerebro está dividido en dos mitades. Está la mitad izquierda, que es el hemisferio izquierdo, y está la mitad derecha, que es el hemisferio derecho. Normalmente y curiosamente, los hemisferios controlan el lado opuesto, es decir, nuestro hemisferio cerebral derecho controla nuestra función motora izquierda y el hemisferio cerebral izquierdo controla nuestra función motora derecha. Estas dos mitades, estos dos hemisferios están conectados entre sí a través de una estructura llamada cuerpo calloso y que permite que muchas veces trabajen mancomunadamente. El cerebro humano es una máquina inigualable. Aunque existan actualmente ordenadores y máquinas que realicen miles de cálculos por segundo, nuestro cerebro es capaz de realizar millones de operaciones por segundo también. Casi todas de forma involuntaria, pero con grandes diferencias. Poseemos billones de neuronas que se encargan de todo tipo de tareas, entre las cuales el aprendizaje, siendo pues el motivo de nuestra clase del día de hoy. Es necesario primero hacer una especie de comparación de cómo funcionan ambos hemisferios. En este sentido, tenemos acá en esta lámina el hemisferio izquierdo, usa palabra para nombrar, describir, definir. El hemisferio derecho es no verbal, es consciente de las cosas, pero le cuesta relacionarla con palabras. El hemisferio izquierdo es analítico, estudia las cosas paso a paso, despacito y parte a parte.
El hemisferio derecho es sintético, agrupa las cosas para formar conjuntos. El hemisferio izquierdo es simbólico, emplea un símbolo en representación de algo. Por ejemplo, el dibujo significa ojo, el signo más representa un más. Esto es que hay que sumar en palabras más acá, el proceso de adición. El hemisferio derecho, por su parte, es más concreto, capta las cosas tal como son en el momento presente. El hemisferio izquierdo es abstracto, toma un pequeño fragmento de información y lo emplea para representar el todo. El hemisferio derecho es analógico, ve las semejanzas entre las cosas, comprende las relaciones metafóricamente. Mientras que el hemisferio izquierdo es temporal, sigue el paso del tiempo, ordena las cosas en secuencias y empieza por el principio, etc. Y el hemisferio derecho es atemporal, sin sentido del tiempo. Esto es uno de los aspectos también más importantes y que diferencia cada hemisferio del cerebro. El hemisferio izquierdo es racional, saca conclusiones basadas en la razón y en los datos, mientras que el hemisferio derecho es no racional. Ve las semejanzas entre las cosas, comprende las relaciones metafóricamente. Y por supuesto sin sentido del tiempo, porque es atemporal, ¿no? Allí les dejo también otras características que tienen ambos hemisferios cerebrales. Estaré de ustedes leerlas y sacar sus propias conclusiones en cuanto a diferencias de funciones de ambos hemisferios. Pero en pocas palabras les comento que aunque los hemisferios cerebrales tienen una estructura simétrica con los dos lóbulos que emergen desde el tronco cerebral y con zonas sensoriales y motoras en ambos, ciertas funciones intelectuales son desempeñadas por un único hemisferio. El hemisferio dominante de una persona se suele ocupar del lenguaje y de las operaciones lógicas, mientras que el otro hemisferio controla las emociones y las capacidades artísticas y espaciales. En casi todas las personas diestras y en muchas personas zurdas, el hemisferio dominante es el izquierdo. Tarea de ustedes también averiguar por qué esa predominancia con el hemisferio izquierdo. Muy bien, una vez aclarado este asunto, en relación a las funciones de cada hemisferio, es necesario que entonces empecemos a indagar las características de los niños según el hemisferio que más utilizan. Pero antes hay que hacer un breve resumen de lo que es aprender, y el vocablo aprender está relacionado con la acción de perseguir y atrapar algo. En efecto, aprender es adquirir un nuevo conocimiento. Para llegar a esto hay ciertas funciones básicas del cerebro que entran en juego desde lo cognitivo hasta lo emocional. En particular, los aprendizajes de un cerebro humano durante la niñez se basan en la existencia de redes neuronales en los cuales la información es procesada tal como lo hace un computador al procesar sus datos. En el libro Déficit Atencional, y hoy esto es muy importante porque esta autora ha enriquecido mucho lo que es estas conceptualizaciones de los hemisferios y cómo aprenden los niños. En el libro Déficit Atencional en Niños y Adolescentes de Amanda Céspedes, la autora profundiza más en el tema, señalando las características de cada hemisferio y dando ejemplos concretos de las situaciones o acciones en las cuales se evidencia el funcionamiento de ambos hemisferios en niños y profesores. ¿Por qué? Porque solo entendiendo profundidad del cerebro se pueden diseñar estrategias de enseñanza acorde a necesidades específicas. Entonces vemos que el hemisferio derecho de un niño madura antes de nacer y potencia sus redes funcionales durante los primeros 5 años de vida. Hay 6 talentos que se pueden identificar específicamente en este hemisferio: el visoespacial, el lógico-espacial, el ritmo melódico, el kinésico, el interpersonal y el naturalístico. El hemisferio derecho no se rige por el análisis objetivo de la realidad externa, y de esta forma permite la existencia de realidades subjetivas que fomentan la imaginación. Vemos que el hemisferio derecho de un niño se ve en acción cuando juega o actúa, da rienda suelta a la imaginación, dibuja, arma rompecabezas, juega con piezas de distintas formas y colores, canta y crea ritmos, improvisa, trepa, salta, gira, observa fenómenos naturales, crea vínculos de afecto, se comunica a través de los gestos y las miradas y es expresivo con sus emociones. Por tanto, el hemisferio izquierdo de un niño madura a partir de los 6 meses de vida y su maduración básica termina durante la pubertad. Los talentos que se asientan en este lado del cerebro son el lingüístico, el lógico simbólico, el matemático y el interpersonal o reflexivo. El hemisferio izquierdo pone al niño en contacto con el conocimiento conceptual, sin embargo, dichos aprendizajes son frágiles y susceptibles al olvido. La consolidación de estos, vale la pena decirlo, se ven favorecidos por el apoyo del hemisferio derecho. Tal como lo hizo con el hemisferio derecho, Amanda enlista las acciones que se evidencian en este lado del cerebro de un niño y de un profesor. Y
pues define que el hemisferio izquierdo de un niño se ve en acción cuando enriquece su capacidad de articular sonidos e incrementa su capacidad de hacer oraciones, muestra interés por identificar grafemas y formar palabras, aprende a contar objetos con la noción de cardinalidad y ordinalidad. Ordena láminas creando secuencias lógicas. Describe lo que observa, percibe que las personas tienen una estructura fonológica. Aprende a leer palabras y escribir oraciones. Lee párrafos y textos de manera comprensiva, además de escribir sus propias narraciones. Y aprende a secuenciar dígitos para formar cifras, para realizar operaciones y resolver problemas. Muy bien, antes de iniciar con lo que son los ejercicios para estimular los dos hemisferios cerebrales, sabemos que sí podemos ejercitar nuestro cerebro y que sí podemos hacer lo que conocemos como gimnasia rítmica. A través de estos ejercicios podemos desarrollar mucho lo que es la concentración, la memoria, la atención, sobre todo. El desarrollo de la memoria a largo plazo, que es tan importante, y otras funciones cerebrales. Antes de eso es necesario conocer un poco lo que es el desarrollo cerebral del niño. Y es que un niño depende tanto del aspecto genético como del aspecto del medio ambiente, además siendo el último un factor condicionante para el resto de la vida. Durante los primeros años de vida, las experiencias negativas pueden dejar daños permanentes que se relacionan, entre otras cosas, con dificultades de aprendizaje. Si un niño comienza su proceso de aprendizaje tempranamente, de 1 a 3 años, la actividad cerebral preponderante se radica en el hemisferio izquierdo. Si este proceso empieza entre los 3 y los 6 años, es posible observar actividad en el hemisferio derecho, siendo la distribución bilateral más marcada entre los 11 y los 13 años. Los avances de la química cerebral y las nuevas tecnologías han permitido comprender lo complejo del proceso cerebral y cuán vulnerable es a factores ambientales. Esto les decía yo al inicio de la clase, y es que una mala alimentación impacta en el correcto cableado cerebral. Si un niño no se alimenta de manera adecuada, por supuesto que esto va a interferir considerablemente su aprendizaje y de hecho lo va a bloquear. Porque también recordemos a Maslow, en donde decía que comer es una de las primeras necesidades del ser humano y hasta tanto no se satisfaga esa necesidad, entonces no podemos pasar a la siguiente. Así como un ambiente negativo dificulta el proceso de cableado, lo que se traduce en un impacto duradero. Debido a esto, se ha puesto énfasis en la necesidad de un cuidado y un ambiente favorable durante los primeros años de vida. Aclarado este punto, entonces podemos hablar de lo que son las herramientas básicas para el abordaje en el aula. Y realmente es muy bueno conocer la teoría, pero cuando lo llevamos a la práctica de esta manera y conocemos algunos ejercicios, sabemos que podemos actuar frente a estas situaciones y que podemos generar cambios positivos en nuestros niños y en cuanto a su aprendizaje. Al final de cuentas, estas herramientas son para el abordaje en el aula y sí las podemos realizar nosotros en cuanto veamos que nuestros estudiantes, nuestros niños estén fatigados, estén cansados, estén desatentos, estén desmotivados. Porque el cerebro, como les dije anteriormente, también se ejercita. Existe un conjunto de actividades y ejercicios que permiten la conexión del cuerpo a través de puntos enérgicos. Propician y aceleran el aprendizaje, la memoria, la concentración y la creatividad, y mejoran las habilidades motrices y académicas. Además, son eficaces para preparar a cualquier niño para desarrollar destrezas de coordinación y pensamiento. A esto se le llama como gimnasia cerebral o kinesiología educativa, creada por el psicólogo estadounidense Paul Denison. Aquí tenemos algunos. Tenemos lo que se llama botones del cerebro, que consiste en poner una mano en el ombligo y con la otra ubicar unos botones imaginarios en la unión de la clavícula con el esternón, donde se hacen movimientos circulares en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué logramos con este ejercicio? Estimula la función visual y la lectura, promueve toda la relación hemisférica y la coordinación bilateral. Recordemos que estos ejercicios es bueno realizarlos todos los días durante 30 segundos. Cada ejercicio se repite aproximadamente 10 veces. Existen una serie de 26 movimientos corporales sencillos. Aquí les menciono solo algunos. También tenemos lo que son los botones del espacio, poner los dedos encima del labio superior y poner la otra mano en los últimos huesos de la columna vertebral, respirar varias veces y con esto logramos estimular la receptividad para el aprendizaje. Yo espero que no solo esté leyendo esto y no esté escuchando esto, sino que además para aquellas personas que descubrieron que son kinestésicas, entonces también ponerlo en práctica, llevarlo al movimiento e ir leyendo e irlo haciendo, porque en la medida de que nosotros manejemos efectivamente este tipo de ejercicios, en esa misma medida vamos a poder enseñarlos o demostrarlos o aplicarlos a nuestros niños y a nuestras niñas. También tenemos lo que es el gateo cruzado,
el bostezo enérgico y el 8 perezoso o acostado. En este sentido, pues la otra parte de esta clase va a estar basada únicamente en realizar otros ejercicios que también son funcionales y que a mí me han sido de bastante provecho con mis estudiantes para lograr todo esto: concentración, memoria, rapidez, agilidad mental y todo lo que tiene que ver con ejercitar el cerebro. Así que la invitación es que no solamente me vean a mí realizarlo, sino también ustedes puedan realizarlo y ver que en efecto los resultados sí son los esperados.